Muy bien, pues muchas gracias. Agradecer a la organización del Congreso el haberme invitado para poder intervenir estos días y también pues transmitir un poco mi satisfacción y mi ilusión, ¿no? Porque este Congreso pues esté dedicado a una cosa todavía quizá un poco rara, ¿no? Como es el ecoturismo, que curiosamente después de todo lo que se ha hablado hoy aquí aún parece que no está claro, ¿no? ¿Qué es, en qué consiste, si el turismo sostenible es ecoturismo o el turismo de naturaleza es lo anterior o lo anterior es lo que viene después? Quizá deberíamos de haber dedicado más tiempo a conceptualizar de una vez por todas eso, pero no es el caso de mi intervención. Voy a ser lo más breve posible, sobre todo en un tema tan delicado como es hablar de innovación en ecoturismo, es decir, de crear cosas nuevas. Yo voy a hablar de lo que estáis viendo en la pantalla, de los clústeres y el ecoturismo. Esta mañana me ha parecido oír a alguien que planteaba un poco la inquietud de cómo se gestionan o se administran todas las cosas que se han oído hoy aquí, entre los distintos, entre los muchísimos actores que intervienen en territorios, proyectos, planes, etcétera, etcétera, y si existen o no herramientas para, conseguir esto. Yo voy a hablar de una herramienta en concreto y que, en mi opinión, pues tiene bastante que ver con la innovación. Tiene bastante que ver con la innovación porque, además, yo creo que de todas las palabras que se han repetido hoy aquí, si tuviésemos un robot registrándolas, yo creo que empresa y empresarios se repetiría muchísimo. No sé en esta sala cuántos empresarios turísticos hay que gestionen en propiedad alojamientos, restaurantes o actividades complementarias próximas a turistas, no lo sé. Pero de cualquier manera veo que se utiliza mucho esa palabra porque al final efectivamente son los que tienen la relación directa con el visitante y con los que pueden al fin y al cabo tener un efecto positivo o negativo, ¿no? Los clústeres o estas AEIs que habéis oído hoy, como se llaman aquí en España, no dejan de ser también un método de trabajo. Hay mucha gente que se piensa que es una empresa, hay gente que se piensa que es un método, pero al fin y al cabo no son ni más ni menos que un modelo innovador y que tiene además como principal objetivo la innovación. Yo creo que el ecoturismo a nivel general, o por lo menos en el ámbito europeo que yo estoy investigando, y especialmente en España, tiene una contradicción que frena bastante el desarrollo y la implantación del ecoturismo, y es que, en mi opinión, los ecologistas y los conservacionistas en general, lo que más les preocupa y les importa del ecoturismo, a lo que más le dan valor, es a que el ecoturismo sirva para poder conservar los recursos. Mientras que los empresarios, aquellos que invierten y arriesgan su patrimonio, su tiempo y sus vidas, lo que más les preocupa y les interesa del ecoturismo es que sirva para poder ganar dinero y hacer viables sus empresas. En ese escenario de entrecomillado enfrentamiento, parece que no habría jamás solución, ¿no? Porque efectivamente yo he estado leyendo estos 2 últimos días blogs, artículos y hoy incluso aquí algún comentario de que el turismo responsable, el ecoturismo, es la antítesis del negocio. Lo cual me sorprende muchísimo, no, lo siguiente me sorprende. En mi opinión, hablar de sostenibilidad y jamás hablar o no hablar de viabilidad económica de las poblaciones locales y por tanto de las empresas es una aberración tan tremenda como hablar de arrasar un recurso para poder implantar un hotel. Eso es un axioma que debería estar ya reconocido en ecoturismo y sin embargo no se recuerda. Por lo tanto, voy a aportar dentro de lo que pueda en innovación y en clústeres a hacer un repaso rápido que, dicho de paso, no tiene nada que ver con lo que quizá
podamos oír hoy o durante este congreso en innovación, porque claro, vamos a ir seguramente a hablar de innovación tecnológica, de alta tecnología, de un montón de software, hardware y un montón de distintas aplicaciones cada vez más atractivas y que representan en cierto modo a la innovación, pero la innovación son más cosas, La innovación no es solo tecnológica. Este pequeño texto, sacado de un artículo reciente, de un experto economista que investiga actualmente el ecoturismo en Europa, dice, en su forma de ver, de lo que aportan los clústeres, lo que estáis viendo ahí. Y es que cuanto más turistas vengan a un sitio, aunque sea un espacio protegido, más se conservan los recursos y más se sostienen los recursos de forma además divertida, porque el turismo aporta felicidad. El turismo es algo que hace feliz a la gente cuando viaja, porque como cuanto más turistas vengan a un sitio, más dinero se destina a la conservación, más se conserva. Es un principio fundamental del ecoturismo. ¿Por qué los clústeres vienen a traer innovación a las asociaciones tradicionales de turismo rural? No digo de ecoturismo porque esto es nuevo, reciente, pero sí a las asociaciones de turismo rural tradicionales, que supongo que todos sabréis muy bien cómo han fracasado a lo largo de estos últimos 15 años en su gestión interna. Ahí tenéis algunas de las indicaciones o criterios que, en mi opinión, vienen a sustituir a las asociaciones tradicionales. Ahí tenéis algunos de los puntos que no os voy a leer porque creo que tampoco hay mucho tiempo. Y para hablar de innovación, yo sí que mañana daré una conferencia más amplia sobre comunicación online, que viene también a poner de nuevo en el escenario, si no los principales protagonistas, al menos uno de los principales protagonistas de esta historia, que son las micropymes. Entonces no voy a leer todo esto porque lo tenéis en pantalla, pero lo voy a ir pasando rápido, solo me detendré en cosas importantes para que si alguien tiene alguna pregunta, pues la haga después rápidamente. Pero ¿por qué los clústeres innovan y las asociaciones no innovan? O mejor dicho, no son capaces de innovar. Una asociación de turismo rural tradicional, que todos seguramente conoceréis, o seréis secretarios, presidentes o posiblemente presidentes, secretarios, tesoreros, ¿no? Que también ocurre. Pues yo creo que la innovación, como he dicho antes, que no es solo tecnológica, fijaros, yo creo que los clústeres empiezan a tener claro que no deben de depender de ayudas gubernamentales, que tienen que tener una suficiencia o una autonomía de la financiación al alcance que necesiten. La clusterización de los territorios que se hace a través de empresas, de organizaciones, de todos esos actores que habéis dicho esta mañana y que nadie sabía cómo ponerlos en órbita todos juntos, tienen que tener una vocación de desarrollo, de crecimiento sostenible, pero de crecimiento, y que además se organizan de forma competitiva. Ahora veremos eso de competir, porque en ecoturismo y en turismo sostenible creo que es una palabra que chirría mucho, cosa que tampoco entiendo. Y luego cómo también aportan relaciones estratégicas entre los gobiernos, que son imprescindibles en la gestión de los territorios, el sector privado y los donantes, hablo de incluso empresas, ¿no? que aportan con su responsabilidad social corporativa algunos ingresos a proyectos concretos. Quizá aquí esto nos suena chino, pero en Europa pasa bastante y ya en Sudamérica y en África pues ni os cuento, ¿no? Cómo está esto de implantado. Y por supuesto porque los clústeres incrementan la cadena de valor del ecoturismo. Esa seducción que hablo yo olvidada. Seguro que si alguien hay aquí que estudió turismo tradicionalmente hace años, cuando le explicaban eso de que en turismo no hay producción sino seducción, seguro que le suena esa palabra extraña, ¿no? Entonces, por eso creo yo que los clústeres innovan. Ahí tenéis 10 características tipo o generales de qué puede tener un clúster en ecoturismo, qué características generales debería de tener un clúster en ecoturismo. Esto no es la Biblia, pero desde luego sí son algunas de las características que debería de tener. Os invito a que cojáis rápidamente, hagáis un esfuerzo mental muy sencillo, penséis en una asociación de turismo rural de la comarca de no sé dónde y paséis del apartado 1 al apartado 10 y
y contestáis si sabéis, si conocéis esta asociación, si lo están cumpliendo o no. Si vuestra asociación cumple los 10 puntos, os pido por favor que me digáis cuál es, quiero ir a conocerla inmediatamente. Si no cumple ninguno, posiblemente sea una asociación tradicional en turismo rural. Pero, como os decía, pues no me quiero extender mucho en esto. Sí me voy a extender un poquito en lo que estáis viendo ahí. Y me voy a extender porque en turismo rural, y más aún todavía en ecoturismo, he dicho que eso de negocio o competitividad o competir parece que es como una cosa, en fin, como que tener un negocio, competir o ser competitivo es una cosa que solo pueden hacer los bancos. Es una cosa que solo pueden hacer, por ejemplo, los clústeres de farmacia o los clústeres de electrodomésticos en Euskadi o, por ejemplo, los clústeres petroleros. Pero en ecoturismo no. En ecoturismo no se puede ser competitivo. No se puede permitir que las empresas crezcan y que ganen dinero. No, excepto en África. En África sí. En África necesitamos que las poblaciones locales ganen dinero, pero en Europa no. Y en España menos, porque entonces son unos especuladores los empresarios. Siento sinceramente que es algo ridículo y que demuestra cómo efectivamente el ecoturismo está en la situación que está. Cuando yo hablo de competencia y de ser competitivo, en los clústeres hablo de colaboración. Fijaros que en ese gráfico tan sencillito, donde hay 3 componentes, solo 3, uno que es la sana competencia. Y cuando hablo de sana competencia, hablo de una competencia que está previamente diseñada en las estrategias de los clústeres. 2, el capital humano que compite, que coopera. Gerentes, empleados de las empresas, compañeros de las empresas o agentes que intervienen en esa organización clusterizada, ¿no? Como consecuencia de esas 2 pelotillas que estáis viendo ahí, aparece una tercera que es muy interesante. Se llama creatividad. El motor de la innovación es la creatividad. Si no se crean cosas nuevas, no hay innovación. Lo demás será otra cosa. Y los clústeres efectivamente compiten, pero compiten para colaborar. Eso se llama, tiene una palabra concreta que todos conoceréis, además está en su día, estuvo muy de moda, se llama cooperar. De ahí nacieron las palabras de las cooperativas, algo que tampoco se hace mucho. Si también tenéis muy claro que la Asociación de Turismo Rural Tradicional de la comarca de no sé dónde hace todo eso que tenéis ahí, por favor, os pido urgentemente que me la presentéis. Quiero conocer esa asociación porque será algo excepcional, ¿no?, en el turismo tradicional español. Bien, para terminar, puesto que me han pedido brevedad y yo soy muy militar en esas cosas, ahí tenéis algunos ejemplos generales de los que yo podría hablar. Estoy hablando de ejemplos clusterizados, ejemplos de clústeres, en los que yo conozco algunos en España y otros fuera de España. Os he traído ahí algunos en la región de Aysén en Chile, donde están consiguiendo que la innovación sea el motor de la cooperación y de la aparición de nuevos productos entre las empresas. Del clúster de los Países Bajos, que llevan muchísimos años trabajando en regiones rurales muy remotas y que paradójicamente están muy apartadas de zonas muy urbanizadas. Del clúster de Monteverde en Costa Rica, que tienen unos proyectos interesantísimos entre el turismo y las plantaciones cafeteras, por ejemplo. O de Estonia, del clúster nacional del ecoturismo en Estonia, que tienen una innovación tremenda, aunque ahora están tan cerca de nuestros hermanos ucranianos que no sé hasta qué punto puede funcionar todo esto, ¿no? Y luego pues os he traído aquí algunos ejemplos de clúster, ¿no? Aquí han hablado varias veces hoy de Turebe, que es una AEI, al fin y al cabo es un clúster. AEI es la españolización del palabra este raro de clúster, más o menos. Recientemente, hace unos meses, se creó en Cabañeros, en un parque nacional, un clúster de ecoturismo cooperativo. O, por ejemplo, también recientemente se ha creado, producto de muchas asociaciones de turismo rural, un clúster que se llama Interior Legendario, con el objetivo de gestionar, con la innovación como principal motor,
el geodestino del lobo ibérico entre Portugal y España, por ejemplo. Turebe o también el clúster de turismo en Canarias, que también tienen una aportación muy interesante con respecto a nivel nacional. Yo creo que es uno de los clústeres en turismo más amplios, ¿no?, y más dinámicos, y también un poco el de Extremadura, ¿no?, por tener algunos ejemplos concretos que vosotros podéis acudir a Google y investigar un poco más, entrar en sus webs y ver un poquito más pues eso, su funcionamiento, sus proyectos, sus estatutos, y así investigar vosotros mismos o determinar si son casos de éxito o no. En mi opinión, determinar cuándo un proyecto es un caso de éxito o no también sería motivo de otro gran congreso, a no ser que lo utilicésemos o hablásemos en términos exclusivamente contables, y yo no soy economista, Dios me libre. Pero si hablamos de empresas, de empresarios, palabras tan utilizadas hoy, al menos sí deberíamos de hablar en términos, como mínimo, de viabilidad económica, una de las 3 interconexiones del informe Brundtland, por si alguien lo olvidó, y así hablar de sostenibilidad total. Bien, pues nada más. Yo algo rápido para hacer una pequeña introducción de innovación, y si alguien tiene una pregunta, pues aquí estoy. Gracias.